Le agradezco al abogado Santiago Corcuera, miembro del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, que nos tome la llamada. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Vicente, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para platicar sobre estos temas tan importantes que están sucediendo en México. Pero sí quisiera aprovechar para agradecerte que me presentes como integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, pero que todo lo que te diga y que escuche tu auditorio, pues será a título completamente personal, Vicente. Te agradezco que hagas esa aclaración, Santiago, porque el tema es sensible, es complicado, es importante. Es esta propuesta presidencial sobre las leyes de desaparición forzada y tortura, y necesitamos entender de qué se trata, Santiago. Claro que sí, pues gracias por la oportunidad. Mira, esto se deriva de aquellos compromisos que hizo el presidente Peña Nieto después de los acontecimientos de la desaparición de los 43 normalistas, en donde dijo que entre las 10 medidas que se adoptarían, era la de presentar iniciativas de leyes generales contra la desaparición y contra la tortura. Y aprovechó un momento muy simbólico el presidente, que fue la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos a la hermana Consuelo Morales. Es un verdadero consuelo para las víctimas y es una campeona contra la desaparición forzada, para anunciar que estaba por firmar estas iniciativas, y lo hizo en ese momento. Y ya he revisado con cierto detalle ambos proyectos y creo que son un muy buen comienzo. Casi te diría yo, son casi un producto terminado que el Poder Legislativo mexicano pues deberá ajustar y afinar, superar algunas limitaciones que ambos ordenamientos o proyectos de ordenamientos tienen. Pero creo que es un muy buen paso, una muy buena señal, y que el Poder Legislativo ahora tiene la gravísima responsabilidad de hacer estos ajustes que te comento, Vicente. Creo que es importante ir punto por punto, porque tenemos que determinar que no puede ser una solución única, ¿no? O sea, que se tiene que ir mejorando. No. Mira, y además creo que como siempre, las leyes son el dicho, lo que importa son los hechos. O sea, no basta con que tengamos dos muy buenas leyes y que puedan entrar en vigor en mayo, por decirte algo, pero que luego esas leyes se queden en el discurso y que las vidas de las familias, de las personas desaparecidas, permanezcan en la misma desesperante, angustiante y dolorosa situación en la que se encuentran sumidas. Estas leyes, que espero estén muy bien cuando entren en vigor, tienen que aplicarse en la vida práctica. Por ejemplo, pues hay un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, lo importante es que ese mecanismo se ponga en práctica y que rinda resultados, y que no solamente se busque o se hace como que se busca a las personas desaparecidas sin encontrar a nadie. Claro. ¿No? Por ejemplo, tengo entendido, porque como tú comprenderás, pues tengo muchas entrevistas, contactos con familiares de personas desaparecidas, con personas que están involucradas en la búsqueda de personas, que en el estado de Jalisco, por ejemplo, de repente las autoridades incineran cuerpos y luego les entregan una urna a ciertas personas diciéndole: aquí están los restos de tu familiar que estaba desaparecido. Y entonces ya no hay modo de poder comprobar de manera científica que en efecto esa persona estuvo desaparecida, que fue muerta, que los restos corresponden a quien se supone que fue desaparecido. Santiago, es decir, tiene que... pareciera que no hay sensibilidad incluso para los familiares de las víctimas o para las víctimas. No, hombre, es una cosa verdaderamente terrible, Vicente, lo que sufren las madres y las familiares y seres queridos de las personas desaparecidas, desde que van a presentar, desde que van a preguntar a las autoridades: oigan, ¿en dónde puedo presentar una denuncia de hechos porque mi marido o mi hijo no ha regresado, está desaparecido? Ah, pues ¿en qué andaría? Seguramente es marihuano, seguramente es comunista, seguramente estaba en el narco, o seguramente fue con la novia, o ella, pues esa ya ve el escote que usaba, eso de andar con la falda corta de noche, pues te la buscan. Son una insensibilidad, una revictimización que sufren las familias desde el primer momento.
Luego, además de todo, pues no las buscan, ¿no? Porque, Déjame pues, entonces preguntarte, Santiago, ¿estas propuestas son sensibles? yo creo que sí. Yo creo que las propuestas son sensibles porque además de todo fueron producto de un proceso tanto en el seno de la Secretaría de Gobernación como de la Procuraduría General de la República, de consultas con organizaciones de familiares de personas desaparecidas que fueron escuchadas, que presentaron sus demandas. La mayoría de ellas, te diría yo, están ahí reflejadas. Lo importante ahora va a ser hacer afinaciones y ajustes y superar problemas que tienen los proyectos, y después que las autoridades, con un compromiso como el de Consuelo Morales que mencionaba yo, que se contagien, ¿no?, de personas como Consuelo para cumplir con su deber. Ahora, si no se solidarizan y no son empáticas, y les importa un pepino, pues de todas maneras tienen que cumplir con su deber. Claro. De todas maneras tienen que cumplir con su deber. Y eso es lo que necesitamos, que aunque no tengan ganas, de todas maneras lo hagan y se pongan a buscar, y que lo hagan con diligencia, y que lo hagan con eficiencia, y que logren conseguir la liberación de la persona desaparecida en vida, y que si por desgracia hubiera fallecido, se entreguen los restos de la persona con indubitable identificación, para que las personas no se queden con la angustia de qué habrá pasado, dónde estará, qué le estarán haciendo, qué le habrá sucedido. Estamos platicando sin censura con el abogado Santiago Corcuera, miembro del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, quien nos hace una aclaración al inicio de esta entrevista, que las opiniones que aquí emita sin censura son a título personal. Y Santiago, empecemos, si podemos, otra vez, porque el punto, el punto de discordia muchas veces es incluso cuántas desaparecidos hay en México. El gobierno anda buscando unas cuantas carpetas y el pueblo anda buscando miles. ¿Cuántos verdaderos desaparecidos tenemos? Miles y miles y miles, decenas de miles. Y por desgracia, Vicente, hace apenas unos días volvió a aparecer una fosa clandestina en Guerrero con 19 cuerpos, y lo que yo digo es que si un grupo de niños se pusieran a jugar, a buscar tesoros en Guerrero, imagínate lo que encontrarían, Vicente. No encontrarían tesoros, encontrarían cadáveres enterrados. ¿Hay otro estado del mismo nivel dramático como el de Guerrero? Fíjate que el fenómeno de la desaparición forzada es de mucha movilidad. Una persona, por ejemplo, migrante, que va transitando por el territorio nacional de México con intención de llegar a donde tú estás ahora, puede ser detenida por policías federales, estatales o municipales, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, y en lugar de ser enviadas a la estación migratoria, ser vendidas a traficantes de personas, a las niñas para a lo mejor explotarlas en algún prostíbulo en Tlaxcala, y a los chavos fuertes y jóvenes para ponerlos a trabajar en algún campo de cultivo en el norte del país. La movilidad de la violencia es muy clara en México. De repente Tamaulipas puede estar tremendamente violento y de repente bajar un poco la violencia de Tamaulipas y trasladarse a Coahuila, y luego Coahuila estar un poco más tranquilo y de repente moverse la violencia a otro lado. Es por eso que los relatores de la ONU y las otras instancias internacionales han dicho que la práctica de la desaparición, forzada o no forzada, porque también puede haber desapariciones perpetradas por particulares, es en algunas regiones del país generalizada, lo mismo que el caso de la tortura. Entonces, lo que sí también hay que decir es que de esa lista supuestamente oficial de 26,000 personas desaparecidas, pues obviamente no son todas las personas desaparecidas, porque yo tengo dos argumentos desde mi punto de vista contundentes, que es muy difícil, no porque los diga yo, sino porque los he aprendido en mi práctica dentro del sistema de la ONU, que es algo que se da en todas partes del mundo. En primer lugar, que muchísimas personas que tienen un familiar desaparecido están a tal grado de atemorizadas, aterrorizadas, que se encuentran paralizadas del temor y no se atreven a denunciar. Así que hay muchísimos casos de personas desaparecidas que las autoridades no han tenido conocimiento de esos casos porque los familiares no se atreven
ni siquiera acercarse a la autoridad porque tienen miedo que esa misma autoridad esté relacionada con la propia conducta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque yo conozco por la compañía que trato de darle y asesoría que trato de brindarle a algunas madres de personas desaparecidas, que les pregunto, oye Lupita, ¿y tu hijo está en la lista de la PGR? Y me dicen, no está, ya busqué y no está el nombre de mi hijo. Eso para mí ya es prueba absolutamente contundente que la lista de 26,000 contiene menos nombres que los verdaderamente desaparecidos y que el número de desaparecidos es indeterminado, pero es infame en un país en donde se supone no hay un conflicto armado interno, y tener decenas de miles de personas desaparecidas es una verdadera tragedia humanitaria. Y nada más para decirlo, y eso es a título mío, lo digo y digan que lo dije yo con nombre y apellido, no todos son narcos, no todos son delincuentes, esos que nos han dicho la versión oficial que se matan entre sí, no señores, hay muchos desaparecidos. Y además aunque lo fueran, Vicente, yo he escuchado, por ejemplo, y de repente me encuentro en las redes sociales tweets de personas que dicen, pues estos de Tanuato que mataron y castraron y torturaron, pues no eran humildes jornaleros, todos dieron positivo en drogas y seguramente eran integrantes de la nueva generación, como si eso justificara esas atrocidades definitivamente inhumanas. A ver, ¿en cabeza de quién cabe siquiera insinuar que una atrocidad de ese nivel pueda ser cometida contra cualquier persona, aunque sea Aníbal Lecter o aunque sea el delincuente más sanguinario? Ningún ser humano merece un trato así, y por desgracia hay muchas personas, Vicente, en mi país con absoluta carencia de solidaridad y de empatía. Si me preguntan, oye, ¿cuántos son? ¿Y quiénes eran? Seguramente andaban en malos pasos. Oye, eso no puede ser. Menos lo debemos de admitir o permitir cuando viene de los oficiales, de los que ostentan el poder. Por supuesto que eso es muchísimo más grave, porque a esas personas, con nuestros impuestos, les estamos pagando un salario para cuidarnos, no para desaparecernos ni para torturarnos. Y luego, si hay personas desaparecidas, a esas personas le estamos pagando su salario para que cumplan con su deber, se pongan a buscar con eficiencia, logren encontrar a las personas desaparecidas y se les dé una reparación integral a los familiares de las víctimas. Precisamente, cuando hablas de desapariciones forzadas y no forzadas, ¿qué tipo de desapariciones, o hay varias desapariciones, o a ver cómo funciona esto? Digamos que este nuevo proyecto de ley que presentó el presidente Peña distingue muy bien y claramente la desaparición forzada de personas, que es la conducta de privación de libertad de una o más personas por agentes del Estado o por particulares que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado, y que después se niegan a reconocer la desaparición o se niegan a proporcionar información sobre el paradero o la suerte que ocurrió a la víctima. Entonces, la desaparición forzada es esa conducta que acabo de escribir cuando la cometen agentes del Estado o particulares con aquiescencia de agentes del Estado. Ahora, si un miembro de un grupo delincuencial, sin intervención de la policía municipal, priva de la libertad a una persona porque a lo mejor pertenece a otra banda delincuencial que es su enemiga, si no hay participación de agentes del Estado, pero la conducta es la misma, no le decimos desaparición forzada, le decimos desaparición cometida por particulares. Pasa algo similar, Vicente, con la tortura. La tortura es provocar dolores o sufrimientos a una persona. Cuando quien provoca los dolores o sufrimientos es un agente del Estado, un policía, un soldado, un fiscal o un particular que lo hace con la aquiescencia de agentes del Estado, y a eso le decimos tortura. Cuando un secuestrador, por ejemplo, a la persona que tiene secuestrada le corta un dedo o le apaga cigarrillos en la piel sin intervención de un policía o de un agente del Estado, a esa conducta, aunque duela lo mismo, no le llamamos tortura, le llamamos lesiones, porque hay que distinguir, como tú muy bien decías, el nivel de gravedad de la conducta. Cuando la conducta la comete un agente del Estado, se vuelve muchísimo más grave que cuando la comete un desgraciado secuestrador, por muy desgraciado que sea. Claro. Es mucho más desgraciado el policía que
que tortura que el torturador, que el secuestrador que tortura, no sé, que el torturador que inflige dolor y sufrimientos a su víctima. Y entendiendo eso, Santiago, entendiendo eso, ¿qué es responsabilidad del Estado y qué no? ¿Cuáles son las responsabilidad del Estado, de acuerdo con los estándares internacionales, de acuerdo con el producto tan refinado que logró la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional del Estado, es cualquier acto internacionalmente ilícito, conforme al derecho internacional, cometido por un agente del Estado de cualquier sector o nivel. No importa que sea el archivista del municipio más pequeño en Michoacán. Si esa persona comete tortura o comete desaparición, es un acto internacionalmente ilícito del Estado. Por eso, cuando se dice, por ejemplo, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, fue el Estado, es absolutamente correcto, con todo rigor jurídico. Fue el Estado. Nada de que Iguala no es México o que el Estado no tiene responsabilidad al respecto. No. Claro que la tiene. Cuando un agente del Estado de cualquier sector o nivel comete estas atrocidades, es responsabilidad del Estado. Santiago, para ir cerrando con este tema y espero que sea la primera de muchas otras oportunidades que tengamos de hablar de estas situaciones que ocurren en mi México lindo y herido. ¿Hay voluntad? Y dolido también. Y dolido. Santiago, ¿hay voluntad? Porque yo he criticado a la distancia las acciones o la falta del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas veces lo que rayan en es una mentada de madre. Mira, a veces lo que dicen, no, pero ¿hay voluntad? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo le aprendí a un querido profesor mío que lo que te decía al principio, ¿no? Que no es lo mismo el derecho vigente que el derecho viviente. Y del mismo modo podemos decir que no es lo mismo pronunciar discursos y hacer declaraciones que llevar a la realidad lo que se dice. Es como en el amor, ¿no? Que dicen que en el amor obras son amores y no declaraciones. Pues sí. ¿No? O sea, muchas declaraciones de amor y luego poca acción en el campo de batalla. Pues no. Tiene que haber demostraciones en los hechos. Y así también debe ser la conducta de los agentes, de los gobernantes. Yo te diría que en el gobierno federal yo encuentro funcionarios muy comprometidos, profundamente comprometidos y muy preocupados, que quisieran poner todo de su parte para que estas buenas leyes se llevaran a la realidad. Luego también conozco por conversaciones privadas que tengo con diferentes sectores que también hay muchísima resistencia de otros sectores del propio gobierno, en donde, por ejemplo, decimos, oye, México prometió que iba a reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones de la ONU en el Programa Nacional de Derechos Humanos, la hora en que no lo hace. ¿Por qué será? Pues yo conozco funcionarios que a la hora de platicar con ellos en corte dicen, pues es que a mí en lo personal y al secretario Sutano y yo creo que a la procuradora o qué sé yo, sí les gustaría, pero luego hay otros sectores de la propia administración pública que no les gusta la idea y se oponen. No hay, creo yo, en este sentido, no se ha logrado que el discurso de promoción y defensa de los derechos humanos que tanto repite el presidente permeen las convicciones de todos y cada uno de los sectores que se supone están bajo su mando y que luego no los logra convencer y ofrecen resistencia para que este tipo de medidas se lleven a la realidad. Ya decía yo que el presidente no manda, porque bien lo dices, y no quiero poner palabras en tu boca, Santiago. En mi boca, por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Pero dices que se supone están a su mando. ¿Podemos suponer pues sí, bien o podemos suponer mal? A lo que me refiero es, me refería yo a las convicciones, ¿no? O sea, las personas que están bajo el mando del presidente de la República y en todos los sectores de la Administración Pública Federal, no todos piensan igual y no todos tienen las mismas convicciones y ofrecen resistencia. Bueno, pues la dejamos por el momento ahí, abogado, y te agradezco, Santiago, que nos hayas tomado la llamada y que nos des tus opiniones acerca de, insisto, uno de los temas más sensibles en nuestro México lindo,
herido y dolido. Y herido. Órale. Gracias. Oye, mira, para que tu audiencia, si quiere seguir mis opiniones, pues decirle que estoy en Twitter en @corcueras, Corcueras, y en Facebook también estoy como Santiago Corcuera. Hay muchos Santiago Corcueras en Facebook, pero pues en donde salga mi foto. Santiago Corcuera en Facebook o Corcuera S por su nombre en Twitter, ¿no? Así es. Bueno, en nuestra página oficial de Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano, siempre ponemos la información en donde usted puede seguir a los personajes que aquí entrevistamos. Santiago, un abrazo a la distancia. Un gran abrazo y felicidades por tu programa. Gracias, Santiago Corcuera, miembro de este Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, hablando sin censura. Aquí se habla de lo que en otros lados no se atreven. El horror que vive el ciudadano promedio en México. Sin Censura con Vicente Serrano.